En este vídeo vamos a ver el aceite de motor de la marca Castrol, en concreto el modelo GTX 5W40. Este modelo de aceite ha sido reformulado y ya está cumpliendo la norma API-SP. En mi canal Aceite Motor ya se han probado diferentes modelos de aceites de diferentes fabricantes que ya empiezan a cumplir API-SP con esta viscosidad 5W40 y he decidido comprar este modelo de aceite para poder medirlo, para poder ver qué es lo que ha hecho el fabricante Castrol. Bien, en este vídeo voy a ofrecer las pruebas de viscosidad a 40 grados, la prueba de viscosidad a 100 grados. Vamos a sacar el índice de viscosidad y voy a ofrecer la prueba de viscosidad a 26 grados, que siempre tiene un enfoque de poder ver qué tipo de aceite base ha utilizado el fabricante y si este modelo de aceite va excesivamente cargado de polímeros estresantes. Como ya tenemos varios modelos de la competencia, pues podemos comparar entre estos varios modelos y poder saber cómo están formulando los fabricantes estos nuevos modelos de aceite 5W40 API-SP. Bien, empezamos por la ficha técnica. Este modelo está cumpliendo con ASEA 3B4 y con API-SP. También tiene las normas de diferentes fabricantes, entre BMW, Mercedes, Renault, Volkswagen. Antes de continuar con los datos de la ficha técnica, me gustaría informarte de que este modelo de aceite en su, digamos, envase no luce con el sello de API. He intentado entrar en la página oficial de API para poder localizar este modelo de aceite y bien, la verdad es que ha sido bastante difícil localizarlo y no lo he conseguido localizar. No obstante, el fabricante tiene diferentes viscosidades, diferentes modelos que tienen certificado, pero en concreto, ese modelo en concreto, personalmente yo no he sido capaz de localizarlo. Ahora a continuación vamos a ver los datos de la ficha técnica. Lo más destacable: viscosidad a 100 grados 13,4 centistoques, la viscosidad a 40 grados 81 centistoques, el bombeo en frío. Aquí pasa una cosa que me parece súper raro, es que han especificado un bombeo a menos 25 grados. Estos aceites se tienen que medir a menos 30 grados. Por lo tanto, me extraña que un fabricante de la talla de Castrol cometa este error, esta errata en la ficha técnica. Y bien, tengo entendido que debería ser medido a menos 30 grados. En todo caso, han anunciado 5650. Por lo tanto, si es que lo han medido a menos 30, pues se entiende de que está en la parte alta del límite máximo. Este límite máximo se sitúa en 6600 y por lo tanto está ligeramente por debajo, pero en todo caso en la parte alta. Bien, los datos de 100 grados y de 40 en ficha técnica están dando un índice de viscosidad de 170. Por lo demás, ceniza sulfatada 1,2, en este caso este fabricante las ha declarado, es prácticamente acorde a un aceite de este tipo que ya hemos visto varios modelos que tienen análisis de aceite virgen y bien, estos modelos suelen rondar alrededor de 1,2% de ceniza sulfatada. Básicamente es completamente normal para un aceite ASEA A3 B4 y la norma en este caso API-SP en este caso no, digamos, no tiene, digamos, ningún tipo de objetivo de reducir las cenizas. No obstante, más adelante sí me gustaría traer algún aceite concreto que cumple con la CA3B4 y con API-SP, también 5W40, que es muy bajo de ceniza sulfatada. Por lo tanto, sí se pueden conseguir modelos de este tipo, aceite de otro fabricante, de que pueden bajar la ceniza muy por debajo de 1%. Por lo tanto, a la hora de formular, sí se pueden conseguir algunas, digamos, algunos modelos con ceniza baja, por debajo de 1%. A continuación, pongo el apartado 9 de la ficha de seguridad donde nos consta la viscosidad. Tenemos una declaración de viscosidad a 40 grados de 80,5 y esto básicamente coincide con, digamos, con lo que es la ficha técnica. En cuanto a la viscosidad, a 100 grados se están declarando entre 13 y 14 centistoques a 100 grados. No se han querido mojar a la hora de especificar cuál es la viscosidad a 100 grados en ficha de seguridad. Bien, a continuación pongo, digamos, lo que es el apartado 3 de la ficha de seguridad para poder ver qué tipo de aceite base ha declarado el fabricante.
Hay dos gas que son aceite a base grupo HC y en los dos gas han declarado entre un 25 y un 50%. Por lo tanto, sabemos de que la suma de los dos es como poco un 50% de aceite a base HC. El resto de los aceites base declarados son en menor porcentaje y básicamente se puede entender de que aquí en esta ficha técnica no se puede deducir gran cosa, pero bueno, por lo menos se sabe de que un 50% es aceite base HC. Bien, a continuación vamos a ver las pruebas de viscosidad. Empezaré por la prueba de viscosidad a 40 grados. He realizado doble medición. En la primera obtengo 75,05 centistoques y en la segunda obtengo 76,32 centistoques. Esto me da un valor medio de 75,68 centistoques. Bien, a continuación vamos a ver la prueba de viscosidad a 100 grados. En la primera prueba 12,71 centistoques, en la segunda prueba 13,03 centistoques. Esto me da una media de 12,87 centistoques. Bien, a continuación la prueba de viscosidad a 26 grados. Primera medición 28,23, segunda medición 28,43. Esto me da una media de 28,33. Bien, como siempre voy a poner, digamos, los datos de 40 grados, los datos de 100 grados, la media de estos valores que yo he medido en una calculadora online y obtengo un índice de viscosidad de 172. Entonces, este índice de viscosidad es un índice, diría, intermedio, no es ni el más bajo ni el más alto. Diría que se mantiene relativamente más cercano en la parte baja. Tenemos un tiempo a 26 grados de 28,33. Yo diría que el resultado es bastante interesante, bastante razonable. No es extremadamente bajo ni es extremadamente elevado. Si recordáis, hace un par de días atrás se probó el modelo del fabricante Ravenol, el modelo HCS 5W40, que también cumple, digamos, la norma API-SP ACA3D4, y bien, este aceite ha dado un valor bastante inferior a este. Sin embargo, los dos aceites son muy parecidos, pero en este caso el fabricante Castrol parece ser que el tipo de aceite base que ha utilizado a la hora de formular su modelo de aceite tiene, digamos, una menor carga de polímero interesante. Muy bien, llegamos a la parte final del vídeo y voy a hacer un rapidísimo resumen. Como siempre, suelo empezar por el precio. En este caso no tengo ningún problema a la hora de anunciar de que este aceite se puede conseguir siempre y cuando estamos buscando unas ofertas interesantes, razonables, alrededor de 6 euros litros. Yo este aceite lo he comprado, no recuerdo exactamente porque me hicieron un descuento, compré en oferta y los envases de 1 litro siempre son más caros. En todo caso, a la hora de comprar un aceite, digamos, para hacer un cambio de aceite completo, pues siempre hay que ver envases de 4 o 5 litros. En este caso, el envase de 1 litro es mejor no tenerlo en cuenta. Entonces, en la web de recambios Autodoc, yo he visto de que este modelo se puede comprar a 30 euros en base de 5 litros. Por lo tanto, estamos hablando de un precio de 6 euros litro, lo cual es un buen precio. Diría que es un precio acorde al producto. Y la competencia, por ejemplo, Total tiene aceites que están muy similares a este precio. Incluso Total se puede conseguir en función de la oferta por debajo de 30 euros. Siempre y cuando se sabe buscar y se tiene paciencia a la hora de comprar aceite. Compararlo con Ravenol no merece la pena, básicamente porque los productos de Ravenol siempre tienen un precio muy superior. En cuanto a lo que me parece la viscosidad de este modelo de aceite, pues parece ser que estos aceites han, digamos, todos los fabricantes han adoptado la estrategia de ir formulando aceites prácticamente en el límite máximo de lo que es, en el límite mínimo de lo que es un aceite de grado 40. Entonces, según la tabla SAE J300, creo que era a partir de 12,5, pues tiene que ser un aceite grado 40, y en este caso, pues bueno, pues formulando los aceites alrededor de 13 centistoques, pues se puede entender de que son aceites de la parte más baja de grado 40. No sé por qué están adoptando esta estrategia. En todo caso, lo que están haciendo tiene
un enfoque, eso me temo, de que no quieren cargar excesivamente los aceites con polímero espesante y de ahí esa formulación tan baja a 100 grados. No obstante, aquí la viscosidad a 40 grados no es demasiado elevada, es digamos una viscosidad relativamente intermedia, casi más cercana nuevamente a lo que es un grado 30 que un grado 40 y esto pues obviamente tiene una consecuencia. Ese aceite no sale tan mal parado, es bastante interesante, un índice de viscosidad sin ser demasiado elevado y el tiempo que obtiene a 26 grados me parece acorde, no me parece excesivamente cargado de polímero estresante. No obstante, más adelante iré probando aceite 1030 y estos aceites 1030 prácticamente aquí en el canal se han probado más bien poco y veremos estos aceites 1030 que suelen tener una viscosidad de 80 a 40 grados, una viscosidad alrededor de 12 a, digamos, a 100 grados, que podemos decir que estos aceites pueden fácilmente superar estos 540, digamos, modernos con API SP. Bueno, ya próximamente iremos viendo diferentes modelos 1030 para poder comparar con un 540 de estos bajos de viscosidad, que son más bien 530 que 540. Bien, eso es todo por el momento, solamente pruebas de viscosidad a 26, a 40 y 100 grados. Más adelante intentaremos conseguir un análisis de aceite virgen de ese modelo de aceite y así vamos a poder comparar con otros modelos de aceite. Aunque ya más o menos sabiendo lo que están utilizando los grandes fabricantes y el paquete de aditivos estándar de Infineum, pues es de entender y es de suponer de que el resto de los fabricantes también irán a utilizar el mismo paquete de aditivos que los otros fabricantes. Por lo tanto, yo apostaría de que ese modelo de aceite, tratándose de Castrol, utilizaría un paquete de un gran fabricante, como es el caso de Infineum, y vamos a ver una gran avalancha de aceite que se parecen muchísimo entre sí a lo que es el paquete de aditivos, solo y únicamente vamos a ver ligeras diferencias a la hora de formular los aceites. Este aceite es el tercer modelo de aceite que está tirando a una viscosidad relativamente baja que yo he probado según lote y próximamente no descarto traer más modelos de aceite, sobre todo traeré algún modelo de aceite ACA3B4 con API SP que es con una formulación diferente que está tirando a ceniza baja. Estos aceites no son un chiste, son posibles y algún fabricante ha utilizado alguna formulación totalmente opuesta, totalmente diferente al resto y bien, eso lo voy a traer al canal para que lo podamos estudiar, lo podemos ver. Me gustaría decirte de que voy a hacer un breve vídeo comparativo en cuanto a todos estos modelos que han pasado por el canal para poder comparar, digamos, los resultados de Viscosímetro. Lo voy a hacer por separado para no alargar el vídeo demasiado y de esta manera también poco a poco iré haciendo ese tipo de vídeos para ir viendo cómo se encuentra, digamos, cada modelo y poder ir viendo si existe algún tipo de correlación entre índice de viscosidad, prueba de viscosidad a 26 grados y todas estas cosas que estamos metiendo aquí en este canal. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Hasta la próxima.